Bien, en primer lugar agradecer a Fundoro el dar esta charla, agradecerle a Tomás las palabras que ha tenido hacia mi persona y vamos a tratar este tema estudiando las repercusiones sociales, económicas y de toda índole que se dieron con el viaje de Feuillí a Canarias. Si las dos centurias anteriores en el siglo XVIII hay un interés por conocer nuevas rutas, abrir nuevos ángulos de conocimiento y sentar las bases de la ciencia nueva en la línea del expansionismo político y económico de carácter mercantilista. El archipiélago se convierte en un lugar de paso obligado para expediciones científicas y comerciales de las potencias europeas. Su posición estratégica le coloca en un lugar preeminente que demanda el estudio detenido de su geología y vegetación. Junto con la geoestrategia, la singularidad y rareza de sus paisajes llama la atención a los viajeros. La primera gran arribada del siglo de las luces es la del astrónomo, que vamos a hablar hoy, y botánico francés Louis Feuillí, encargado en 1724 por la Academia de Ciencias de París para fijar el meridiano del hierro. En su relato hay un gran interés por la medición, que será perspectiva obligatoria para todo científico que se precie. Sus cálculos en La Laguna y Santa Cruz para medir su latitud sobre las estrellas y planetas, la altura del pico del Teide, sus observaciones en el hierro, se compaginan con su interés por la historia natural del archipiélago, por su costumbre, que refleja con profusión en las descripciones de las localidades que los visita. Unas investigaciones que tendrán su continuidad en la campaña de Leipzig en 1768 y especialmente en la de la Flora de 1771, que llevó al matemático y geodesta Jean-Charles Borda a establecer con gran precisión la altura del Teide en su nueva visita a la isla en las expediciones de Le Boussel y Le Spliec en 1776. Debemos tener en cuenta que desde el último tercio del siglo XVII se estaba divisando en el seno de la sociedad canaria atisbos que cuestionaban la escolástica y el barroquismo hasta entonces dominante, con la aparición de un pensamiento crítico que abogaba por la liberación progresiva de la tutela de la escolástica y del tomismo y la incorporación de métodos experimentalistas y más libres en la difusión de las ideas. Se abren nuevos pasos con nuevos teóricos del regalismo hispano como Antonio José Álvarez de Abreu, Juan de Iriarte, el discurso libertino satírico de Cristóbal del Hoyo, el agustinianismo del que derivó las reformas en el seno de la orden agustina, mostraban la necesidad inaplazable de cambio, pero todavía solo eran asumidos por una minoría dentro de las élites. La irrupción en el siglo XVIII, una nueva dinastía, los Borbones, supuso la consolidación de unas estrechas relaciones diplomáticas con la corona francesa, que en el campo que nos ocupa abren la puerta a la recalada en el archipiélago de expediciones científicas galas, que desde el principio del siglo conectan con las élites locales, abriendo de fauna paulatina una nueva época en tales intercambios y la difusión de nuevas ideas. En ese ambiente de renovación ideológica, no solo tiene un único norte de procedencia, la sociedad insular se vertebra con distintas influencias que se ejercen en ella en consonancia con los cambios socioeconómicos que se vislumbran en el siglo XVIII en el archipiélago. El erasmismo y el regalismo hispano de los siglos anteriores es una herencia que tampoco debe ser olvidada, pero tampoco los movimientos socioculturales que irrumpen Italia y Francia en esta centuria. Incluso el papel de Inglaterra y algo que no debe ser minusvalorado, el de las nuevas colonias de América del Norte, que después de la independencia, desde antes de la independencia, pese a las provisiones de la metrópoli, desarrollan un activo comercio con las islas que presentó una gran vitalidad después de la emancipación. En esa atmósfera coincide con una realidad de crisis en las islas, la conciencia del pasado, del fracaso de la sociedad isleña que se percibe en los reinados de Felipe V y de Fernando VI, cuando se impulsan estos nuevos cauces ideológicos a partir de tres ideas: regalismo, episcopalismo y reforma científico-técnica. Es el reforzamiento del poder de la monarquía, la formación de una iglesia nacional libre de las injerencias de Roma y la promoción de la ciencia frente a la superstición, las líneas esenciales de estas reformas, de estas propuestas reformistas, cuyos planteamientos eran necesariamente limitados al estar imbuidos de todas las contradicciones consustanciales a sus
promotores, porque fundamentalmente eran hacendados y burgueses comerciales. La Ilustración pretende servir de puente entre las clases privilegiadas tradicionales y los sectores más preponderantes de las capas medias para ampliar levemente el abanico del poder sin cuestionar su hegemonía. Y en esa coyuntura está Feuillí. Pero Feuillí no es una persona que viene a las islas por primera vez en 1724, ya estuvo con anterioridad, aunque evidentemente fue en una escala. Hay que tener en cuenta que en 1666 se crea el Observatorio de París, que tiene interés en fijar la posición de la isla del Hierro para determinar la ubicación del meridiano. Pero esto debía hacerse in situ. Y en 1724 la Academia de Ciencias desplazó a Feuillí allí con 64 años. Él era hijo de unos campesinos de los Bajos Alpes, que había estudiado y se había formado como sacerdote en la Orden de los Mínimos, fundada por San Francisco de Paula, y allí recibió enseñanzas del padre Charles Plumier. En Arles ya presentó una comunicación a la Academia de Ciencias sobre un eclipse de luna. Y en 1701 es ya perito hidrográfico en el Mediterráneo Oriental, pero esa operación fue frustrada por un asalto pirático que le llevó a perder sus aparatos. En 1703 viaja a las Antillas en plena guerra. Esto es importante porque recuerden ustedes que entre 1700 y el Tratado de Utrecht, la Paz de Utrecht de 1713, hay una guerra internacional que es una guerra por el control de la monarquía española, una vez que Carlos II se queda sin descendencia y hay que decidir una nueva dinastía. Y por una parte están los Austria, apoyados por Inglaterra, el archiduque de Austria, y por otra parte el nieto de Luis XIV, Felipe V, que va a ser el que va a ganar finalmente la contienda, pero son 13 años de gran guerra, 13 años además críticos en las Islas Canarias porque se cierra totalmente el comercio con Inglaterra durante esos años. Sin embargo, Feuillí se desplaza hacia las Antillas, visitó la costa de Venezuela, hace descripciones de Puerto Cabello, de La Guaira, también de Santa Marta, en Colombia, de Portobelo, con mediciones astronómicas como el ocultamiento o la emersión de los satélites de Júpiter. Esto es importante porque él ya tenía un bagaje del mundo caribeño que le permite contrastar determinados aspectos en el ámbito sobre todo de la historia natural con las Islas Canarias. Por tanto, no era una persona que llegó por primera vez de Europa sin conocimientos del Nuevo Mundo porque ya había estado. De hecho, fue el primer viajero que, por ejemplo, tiene una descripción de ese gran puerto del siglo XVIII, que es el Puerto Cabello, en el actual estado venezolano de Carabobo. O sea, es importante, digamos, ese conocimiento previo. Está un año viviendo en Martinica, una colonia francesa, donde incluso efectuó un mapa de la isla y retornó a Francia en 1707, siendo nombrado académico real. En su proyecto de viaje hacia América dijimos que hizo escala en Santa Cruz y se hizo a la vela el 11 de junio de 1703 para camino a Buenos Aires. Permaneció 20 días en Tenerife y efectuó la primera campaña de observaciones científicas de la América Española, en Argentina, en Chile y en Perú, con observaciones astronómicas de los cielos, longitudes y posiciones de los puertos. También hizo exploraciones botánicas y zoológicas, el uso de las plantas medicinales, de la papa, de la papaya, y de lagartos y cocodrilos de Santo Domingo, caimanes de Santo Domingo, incluso de un búho de la América meridional, y retornó a Brest en 1711. Por lo tanto, tuvo dos viajes en plena guerra de sucesión francesa, el primero al mundo de las Antillas y la costa de Venezuela y lo que se llamó Nueva Granada, hoy Colombia y Panamá, y después este viaje a Argentina y Chile y Perú. Por lo tanto, digamos, era un viajero. Y esto es importantísimo porque piensen ustedes que hasta entonces tener permisos para viajar y que la corte española les posibilitara eso
era una cosa excepcional, pero ya estamos en la época del gobierno de los Borbones, y los Borbones pues van a permitir que se hagan observaciones conjuntas, tanto por franceses como por españoles. Por tanto, el astrónomo Fouilly, que había visitado las islas en 1708 de paso a la América Española, regresó, por tanto, encargado por la Academia de las Ciencias a determinar el primer meridiano en el Hierro. Sobre sus aportaciones cabe decir que desechó la idea de que el Teide era el más alto del mundo, la montaña más alta del mundo, como se creía en muchos aspectos. Estableció la altura del Teide, claro, evidentemente sus mediciones fueron después cuestionadas tanto en su vida como posteriormente, evidentemente por Borda y tal, porque eran mediciones erróneas desde el punto de vista de la altura. Sin embargo, describió cerca de una veintena de especies vegetales insulares según un sistema anterior a Linneo, prelineano, en los cuales se encontraban 9 endemismos. Entre los animales también describió el perenquén, el lagarto de Tenerife y la barracuda. Es interesante no solo los datos que nos ofrece desde el punto de vista astronómico y de las mediciones, sí, y de la historia natural, sino también las relaciones sociales que establece este hombre, Louis Fouilly, en Canarias, particularmente en Tenerife. Él conecta con un comerciante galo, Esteban Porlier, que es cónsul de Francia. Porlier había hecho un gigantesco negocio con el comercio del tabaco, porque cuando llega Fouilly a las islas en 1724 se había acontecido varios cambios muy importantes que impulsan los Borbones, incluso impulsan funcionarios de los Borbones que eran franceses, que están en la corte y que tienen una idea que voy a tratar de explicar. Canarias vivió durante el reinado de Carlos II y hasta el reglamento de 1718 del comercio canario americano, una etapa dorada del comercio con Cuba, en la cual se reexportaba el tabaco a Europa. Y esa fue la misión que hizo este comerciante francés, Esteban Porlier, que era vamos a decir así, cónsul de Francia, pero que su gigantesco negocio fue la reexportación de tabaco. Pero claro, la corona española quiere convertir el estanco, que hasta entonces era una cosa arrendada, privada, y era exclusivamente sobre el consumo, no sobre la producción, en Cuba, convertirlo en una especie de factoría, cosa que realmente no se va a dar hasta 1760. Pero la corona española quería que todo el proceso de producción del tabaco fuera asumido por donde está hoy la Universidad de Sevilla, que era la fábrica de tabaco. Y evidentemente eso obstaculizaba los negocios en las islas de redistribución. Por eso, en 1718, Canarias va a tener un reglamento fijo del comercio con América que establece claramente los límites y las condiciones, porque hasta entonces Canarias siempre tuvo comercio con América, pero eran unas real células que eran renovadas periódicamente. Ahora se va a ver un reglamento en 1718 que regula claramente a qué sitio se va. Fundamentalmente se puede ir a las Islas Antillas, a Venezuela y a Campeche en el Yucatán mexicano, y lo que es más importante, a controlar radicalmente el comercio de redistribución, tanto de cacao como de tabaco, pero como también de palo de Campeche, etcétera, todos esos productos, y también, por supuesto, el enorme contrabando que existía con los ingleses para revender los productos ingleses de Hamburgo, etcétera, en el mercado hispanoamericano, en el mercado americano. Para eso se colocó a un intendente aquí en 1718 que tenía el control directo y se estableció en Santa Cruz. Hasta entonces había un capitán general que residía en La Laguna, pero se crea un intendente en Santa Cruz, y ese intendente
Era un cántabro llamado Juan Antonio Ceballos, que se instala justamente donde está hoy el edificio de Correos, que era la Casa de la Aduana, que fue tirado en el año 35, y empieza a controlar el tabaco. Eso creó unas tensiones totales en todas las clases sociales, canarias, porque los parihueleros, que eran los estibadores, diríamos hoy, pues vivían del contrabando de tabaco. Hasta los conventos de monjas y de frailes vivían del contrabando de tabaco, y sobre todo los grandes hacendados y comerciantes que controlaban el comercio, y entre ellos Esteban Porlier. Eso dio lugar a una rebelión en 1720 que terminó con la muerte de Ceballos. Y eso fue un cisma total, porque las élites canarias tenían miedo en 1720 a que se prohibiera el comercio del tabaco. Y Esteban Porlier, y que se perdiera el comercio con América. Y Esteban Porlier participó de esto, y entonces fueron a reprimir a las clases bajas de Santa Cruz. Van a provocar el ajusticiamiento de más de 10, 12 personas, más que todo lo que hubo en todo el siglo XVIII, dicho sea de paso, con un objetivo claro: que la corona viese que eran el pueblo bajo y no las élites las que habían asesinado al intendente. La solución que va a dar a la corona, justamente en vísperas de que llegue Feuillí, fue trasladar la Capitanía General de La Laguna a Santa Cruz en 1723 y asumir todas las funciones de intendencia el capitán general. Toda la cuestión de Hacienda iba a estar en manos del capitán general. Con lo cual, con este tema, pues evidentemente se perdió. Canarias va a seguir contrabandeando el tabaco, pero se va a acabar el gran negocio del cual se había enriquecido Esteban Porlier. De hecho, Esteban Porlier vivía primero en La Laguna, en la casa que está al lado del Teatro Real, en una casa del siglo XVIII del Teatro Real. Él había sido cónsul desde 1709 y desempeñó hasta su muerte en 1739 este consulado. De hecho, desde ahí se desplazó a Santa Cruz. De hecho, él tenía una capilla de San Luis de Francia en el convento franciscano, que no se conserva hoy, pero estaba incluso hizo hasta un sermón en esa capilla de San Luis de Francia, en el convento franciscano de Santa Cruz. Pero este personaje tuvo una estrategia clarísima y por eso tienen que ver estos personajes aquí de enlaces familiares, porque Esteban Porlier, uno de sus hijos, va a ser uno de los grandes personajes de la Ilustración canaria y de la Ilustración española, presidente del Consejo de India y secretario de Gracia y Justicia de su monarquía, que es Antonio Porlier y Soprani. Él se casó con una lagunera, Rita Soprani Dutari, y tuvo 6 hijos, y casó a todas sus hijas con miembros de la élite canaria, entre ellos el marqués su hija Felipa lo casó con el 4º marqués de Villanueva del Prado, Pedro de Nava Grimón, por lo cual es significativo que los dos grandes personajes de la Ilustración de la familia del marqués de Villanueva del Prado, tanto Tomás como Alonso, eran sobrinos y resobrinos de Antonio Porlier. Y ahí explica pues la vinculación cuando Antonio Porlier, con por ejemplo el Jardín Botánico de la Orotava, la vinculación directa entre Antonio Porlier y evidentemente que concedió el famoso Jardín de Aclimatación de la Orotava, y quien lo financió y sostuvo que su sobrino, resobrino Alonso de Nava Grimón. Pero este hombre no solo casó a su hija Felipa, sino casó, como veremos ahora, con otros 2 personajes que estuvieron en el viaje. El marqués de la Florida, con otra de sus hijas, con el marqués de la Florida, y otro con el conde del Palmar. Con lo cual, evidentemente, la integración en la élite canaria es absoluta. Hay que tener en cuenta además que Antonio Porlier, formado en las universidades de Alcalá y Salamanca, fue título marqués de Bajamar. Ya hablaremos, qué curiosidad de esto del marqués de Bajamar, en una de sus expediciones de Feuillí.
Llegó a ser, como he dicho, presidente del Consejo de India, ministro de Gracia y Justicia y también consejero de Estado con José Bonaparte. Murió justamente en Madrid siendo consejero de Estado de José Bonaparte, cuando la invasión napoleónica. Entre las apreciaciones que nos empieza a señalar Feuillí de su viaje, podemos señalar una observación astronómica en la laguna de la inmersión del primer satélite de Júpiter. Describió la laguna, que todavía existía, por lo menos una parte de ella, y habla además de la vinculación con los molinos de agua, que desgraciadamente se perdieron, pero solo se conserva la calle Molinos de Agua, justamente porque se aprovechaba el agua para el desarrollo de los molinos. Esos molinos se perdieron, como también se perdieron en la laguna los molinos de viento. Describe una cosa muy importante, que eran las enfermedades venéreas, que trasladaban, en Canarias existían muchas enfermedades venéreas, que incluso trasladaban el señal a los bebés en defectos de la ceguera. Hay que tener en cuenta que el Hospital de Dolores, donde está hoy la Biblioteca Municipal de La Laguna, era un hospital de enfermedades venéreas. Y tenía un cuarto para los hombres, un cuarto para las mujeres y otro para aquellas personas que no interesaba que se supiese que estaban allí. Pero sí se conservan en los documentos, porque en el Archivo Histórico Provincial están. Y las enfermedades venéreas se habían extendido enormemente, pero él critica, porque él es un ilustrado, dice que los curas y los frailes engañaban a la gente, y dice con credulidad que con frutos y con imágenes bendecidas, con los cuales cobraban el ejercicio de la caridad, pues engañaban a la gente y creía que con eso se curaban las enfermedades venéreas. Y él dice que debe haber un buen hombre que lo saque de engaño a gente tan crédula. Él describió las fiestas el 24 de junio de la coronación del rey Luis I. Cuando está en la laguna coincide justamente con el 24 de junio con la coronación de Luis I. Es bastante significativo porque Luis I era hijo de Felipe V y Felipe V decidió abdicar en su hijo, pero resulta que su hijo, que acababa de tomar posesión de la corona en enero de ese mismo año, sufrió una de esas la epidemia de la viruela, de la cual murió a los 220 días, con lo cual su reinado prácticamente no llegó ni a un año y Felipe V volvió de nuevo a ejercer la corona de España por la muerte de su hijo. Él explica que las calles de la laguna estaban iluminadas y hubo 70 fuegos artificiales durante 3 días, con un arco de triunfo, con un rey sentado en el trono, que él calificó de grotesco, y delante de varios músicos, todos trasladados por por carros de bueyes, y también había carrozas de la gente de la élite, como el de la aristocracia, y después un carro real donde se elogiaba, se exhortaba a la monarquía, y al día siguiente se celebró la consagración del rey con la iglesia tapizada de Damasco. Después de esta estancia en la laguna, va con su ayudante Berguín y con Porlier y el cuñado de Porlier, el marqués de la Florida, Luis Agustín Benítez de Lugo y del Hoyo, que había casado en Londres en 1723 con una hija de Esteban, María Josefa Porlier y Soprani, y una de sus hijas se había casado hacía 3 meses con el conde del Palmar, Pedro de Ponte, que entonces ejercía como corregidor interino de Tenerife. La mujer de Pedro de Ponte era Jerónima Benítez de Lugo, hija del marqués de la Florida, con lo cual estos señores, pues digamos, estaban estrechamente relacionados con Esteban Porlier. Ya después nos referiremos, porque él va a hablar también de la casa del marqués de la Florida, en la Orotava, etc., ¿no? Él describe el Dornajito, el Monteverde, el Mar de Nubes y el comienzo del Pinar. Dice que en aquellos momentos había habido unos vientos que lo derribaron,
Uno de los personajes con el cual viaja, y también es una persona de ideas ilustradas, pero no he logrado saber exactamente quién es, porque era un médico irlandés, pero no puede ser Domingo Madán, que fue catedrático de medicina, porque parece que llegó más tarde, en 1730. Él dice de Daniel. Yo no he podido todavía localizar quién es ese Daniel, médico irlandés, que vivía y residía en La Laguna, que les acompañó en el viaje. Describe también el trabajo de los horchilleros en los acantilados, y Zenón la orotaba en la casa del Marqués de la Florida. Esa casa se conserva hoy y es un lugar gastronómico y de residencia en la calle de la Carrera. Un guardamarina español, Nicolás Guerrero, pretendía acompañarle, pero él se negó porque debía ser secreto. Esto es curioso porque como en un territorio español, él va a guardar el secreto de su viaje a la Isla del Hierro y las mediciones del meridiano, y no la quiere intercambiar porque la corona mandó un guardia marina desde Cádiz para supuestamente pues compartir la información. Pero Feuillé dice que tenía órdenes estrictas de la Academia de Ciencias de guardar en secreto los resultados del viaje. De hecho, su viaje quedó manuscrito. Y lo que ha sido reeditado en dos ocasiones por Miguel Puig y Francisco Pelayo y por Alfredo Herrera Piqué, son ya ediciones del manuscrito, porque a diferencia de los textos de Feuillí, que de los viajes anteriores que sí fueron publicados en vida, nunca fue publicado este viaje a la Isla del Meridiano, sino permaneció manuscrito. Del Puerto de la Cruz fue a Santa Cruz de la Palma, donde el 12 de agosto zarparon para el Hierro, y ancló ese día a las 4 de la tarde y se hospedaron en el convento franciscano de Valverde, que hoy desgraciadamente no se conserva. El cielo se encontraba brumoso, cosa nada rara en Valverde. Decidió utilizar el procedimiento de la triangulación para fijar la posición de Valverde con referencia a la cima del Teide, y determinó la posición del meridiano en la parte oriental y no en la occidental, donde teóricamente se hacía pasar el meridiano cero. En 1776 Borda estableció una diferencia de 21 minutos y 7 segundos con respecto a la que había tenido Feuillí, que era por tanto errónea. El 21 salió para La Gomera y hace una pequeña descripción de Parca del Hierro. Habla del Garoe, él critica las mitologías que existían sobre el Garoe, claro, ya los vecinos consideraban que ya no existía y que muchas de las leyendas que había hasta entonces pues eran falsas. Él era escéptico, igual que era escéptico también sobre la isla de San Borondón. Y debemos recordar que el capitán general que vivía en La Laguna, que está enterrado en el convento de Santo Domingo, Juan Mur, y que fue el del motín del intendente de Ceballos, pues había hecho incluso un viaje que se conserva manuscrito, ha sido reeditado, a la isla, a un supuesto descubrimiento de la isla San Borondón. Todavía en aquella época había mucha población que creía que existía esa isla imaginaria, esa isla mítica. Describe que sus habitantes eran pobres, los del Hierro, el país era estéril, escaseaban las producciones, pero eran de excelente calidad, los habitantes eran pocos, claro, el gran problema era el agua, escaseaba el agua para el regadío, y la cosecha le era suficiente para esa pequeña población. Uvas y higos eran los frutos más importantes, pero eran pocas las viñas y higueras. Piensen ustedes que en esta época la inmigración del Hierro a Venezuela y a Cuba era inmensa. Precisamente uno de los que hizo la rebelión de Juan Francisco, lleva su nombre, que es de la Isla de Hierro, Juan Francisco de León, habían emigrado a Cuba y a Venezuela, y muchos de ellos se dedicaron sobre todo al pequeño comercio, que es una de las características de los herreños de la época. Hubo una emigración masiva desde la época de Carlos II y muchísimos herreños fueron al Nuevo Mundo a desarrollar las posibilidades de futuro que no tenían en sus islas. Por lo tanto, él dice que el pueblo tenía pocas casas y muchos habitantes vivían en rocas, en cuevas excavadas bajo tierra. Y varios años antes la esterilidad fue tan grande que muchos animales incluso murieron de hambre. Y cuando pidió ver al Garoe, como hemos señalado, sus habitantes se rieron
refutando la fantasía de los viajeros sobre el árbol santo. Debemos tener en cuenta que los años anteriores a la llegada de Feuillí fueron catastróficos en las islas. Fueron años, 1721, 22, 23, de enormes sequías, de lluvias torrenciales, de mucha pobreza, de mucha esterilidad, y tanto es así que incluso precisamente las élites locales hicieron en La Laguna, el Cabildo de La Laguna hizo rogativas, hizo funciones de desagravio a Dios, porque consideraba que el haber matado la plebe a Intendente Ceballos fue una ofensa a Dios y había traído como consecuencia estas desgracias y calamidades públicas. Desde luego fueron años de enormes calamidades, y él describe precisamente ese huracán que dice que había actuado sobre los montes y que había destruido a muchos pinos. Por tanto, él describe pues, de forma significativa la población del Hierro, gente pobre, un país estéril, el Valverde con pocas casas y muchos de ellos viviendo en cuevas, y una gran esterilidad en aquellos momentos, como hemos señalado. Después de la isla del Hierro pasó a San Sebastián de la Gomera. Allí trazó un plano, pero salió rápidamente porque tuvieron miedo a que habían fiebres, y eso les llevó a arribar a Puerto Santiago, en Tenerife, y de allí a Garachico. Y desde Garachico fueron al puerto de la Cruz, y allí fueron acogidos, y esto es importante por las ideas de tolerancia religiosa, por el cónsul inglés Juan Cross. Curiosamente, Juan Cross era de escocés presbiteriano, era un escocés y la mayoría de los escoceses eran presbiterianos, igual que otras familias que después jugaron un papel importante en el puerto de la Cruz, los Parley, la siguiente generación, y los Little. Él fue durante muchos años cónsul, pero él tuvo además un conflicto con un comerciante irlandés, castellanizado Valois, castellanizado, afrancesado Valois, Bernardo Walsh, porque Bernardo Walsh quiso que sus hermanas, Catalina y tal, se convirtieran al catolicismo, y él se opuso y hubo un gran pleito, pero Juan Cross fue, digamos, un personaje que ofreció hospitalidad a Feuillí, y a pesar de que evidentemente era cónsul de Inglaterra, una nación en esos momentos no en guerra con Inglaterra, evidentemente, porque ya después de la paz del Tratado de Utrecht, pero con siempre conflictos a lo largo de todo el siglo XVIII. La mayoría de las guerras del siglo XVIII de España y de Francia van a ser justamente con Inglaterra, precisamente pocos años después, en 1738, viene la Guerra de Sucesión Austriaca, y es un largo conflicto entre España y Francia contra Inglaterra, que afectó también evidentemente a todo el mundo americano y a las Canarias, por supuesto. De allí Balarotaba, que la llama una ciudad no amurallada, edificada sobre una escarpada pendiente de una elevada montaña, de la cual brota una fuente maravillosa, que se conduce a la villa por canales, son los famosos manantiales de agua mansa, de Pedro Gil, llevados en canales de madera sobre el terreno. Esa agua pues permitía, obviamente todos lo sabemos, mover varios molinos, y después se dividen las acequias, las dos acequias, ¿no? La acequia que va a las viñas de la zona de la Luz y San Miguel, y la acequia de la calle del Agua, que precisamente por eso se llama, y que abastece a las zonas más costeras. Describe que esa agua sirve también para regar los jardines y también para el uso doméstico. Habla de buen Malvasía, con viñas muy hermosas plantadas entre las rocas, y varias casas de campo donde se guardan toneles para depositar el vino en la vendimia. Debemos tener en cuenta que estos eran los últimos años de las exportaciones de vino Malvasía a Inglaterra, porque en 1730 prácticamente desaparece. La política inglesa de favorecer, primero por las actas de navegación que prohibían el comercio con América de las colonias americanas del vino de Canarias,
y la reservaban exclusivamente al vino de Madeira y de Azores, y por otra parte el potenciar el vino, él de hecho da algunos datos curiosos sobre esto, el vino de Oporto hace que prácticamente entre en crisis, y eso obliga en esta zona del Valle de la Orotava a partir de 1730 a una reconversión radical del cultivo de la viña, cambiando el Malvasía por el Vidueño. El Vidueño es una mezcla de distintas uvas, mayoritariamente blanca, y era el vino que va a ser exportado a partir de entonces a los Estados Unidos, entonces colonias inglesas. Fíjense ustedes que el primer proceso masónico de todo el Imperio Español fue un comerciante del puerto de la Cruz de origen irlandés, Alejandro French, que fue a Boston a vender los vinos pagado por miembros de las élites, entre ellos uno de los grandes reconvertos de todo esto, que es los Franchi. Los Franchi fueron unos personajes que transformaron los viñedos de la zona de San Miguel de la Cándia, de las cuales ellos tenían el mayorazgo, para apostar por el Vidueño para el mercado norteamericano. La otra de las vías era el aguardiente, de eso nos referiremos más adelante. Pero nos habla una cosa interesante, que en los viñedos se plantaba en el centro de unas piedras y se sostenían por estacas. Describe que las calles eran totalmente intransitables, las calles de la Orotava, que dice que para eso hay que ser un buen jinete para subirlas a caballo. Entre el 25 de agosto y el 2 de septiembre hace observaciones astronómicas en esta casa que hemos señalado, en la calle de la Carrera, en la calle del Marqués de la Florida. Y después hace una arborización en la Laguna, Bajamar y la Orotava, entre esas arborizaciones pues menciona toda una serie de plantas isleñas, el verode, el vejeque, la ceraya, la corona de reina, el drago, la mar jurada, el alcaucil, la violeta del Teide, que es el primero que la describe, aunque evidentemente Humboldt es el que la va a divulgar, porque como en la obra de él quedó manuscrita, no se difundió, y por eso Humboldt fue el difusor, pero el primero que habla de la violeta del Teide fue él. Y él está en la casa de campo de Porlier en Bajamar. Los Porlier, por los Sopranes, tenían una finca que todavía hoy se llama Porlier, hoy ya no es finca, sino es una urbanización, cosa nada rara en estas islas, que lleva todavía el nombre, curiosamente, esa urbanización de Porlier, y él herborizó allí, en esa zona de Bajamar, que precisamente por eso, cuando sacó el título nobiliario Antonio Porlier, de Marqués, llevó el título de Marqués de Bajamar. Y allí un campesino le dio un perenquén, también un lagarto canariensis de 7 pulgadas, y también describe la barracuda. Pero él no solo se dedica a hacer una descripción exclusivamente del viaje, sino también se dedica a hablar de los aborígenes. De los aborígenes no aporta nada original, porque se basa básicamente en lo que ya estaba publicado. Evidentemente él no tenía otro tipo de fuente, pero le llama la atención, como tantos otros viajeros, pues estudiar cómo era la concepción que se tenía en aquellos momentos de la sociedad anterior a la conquista de Canarias. Pero más interesante es el análisis que hace de la sociedad canaria de su tiempo. Él dice que los canarios son españoles afables, bondadosos, civilizados, honrados, eso sí, bastante vagos, y con una blanda sociedad en gastos inútiles. Eso se refiere más bien a la aristocracia, que era la que podía permitirse los gastos inútiles. Pero él habla de españoles, como si parece que los aristócratas españoles y los campesinos eran otra raza. Dice que tienen magnificencia de ropa, pero sin embargo apunta que los labradores están endurecidos con el trabajo y soportan con paciencia el yugo, la explotación y los calores excesivos, y son robustos y de fuerte y vigoroso temperamento. Evidentemente eso explica por qué hay una enorme migración en esta época que él habla. Imagínense ustedes en la zona de Garachico, que en 1706 también describe la erupción volcánica, brevemente, pero la describe, pues gran parte de las zonas, por ejemplo, de San Pedro de Daute, que fue la primera parroquia anterior incluso a Santa Ana, en Garachico, pues allí muchísima gente emigró para Venezuela. Prácticamente se vació toda esa zona, igual que todo el conjunto de la Isla Baja, por la crisis de las exportaciones del vino vidueño,
que se había hundido después de la independencia de Portugal en 1640, porque en esa zona la mayor parte del viñedo era de uvas blancas y no de vino de uvas malvasías, que eso donde más producción había era en la zona del Valle de la Orotava. Y el volcán pues, también empobreció muchas de esas tierras, evidentemente, y la gente emigró masivamente. Él dice que los campesinos viven una vida miserable, pero se contentan con poca comida. La mayor parte no come ni pan ni carne. Claro, evidentemente el pan era un artículo de lujo solo para los ricos y la carne, evidentemente, la carne de res no la veían ni por casualidad. Solo cuando se enfermaban comían caldo de gallina y en las fiestas comían algo de cerdo y la carne de res, pues eso solo era para los ricos. Beben agua y muy poco vino. Otros viajeros después describían eso también, que en Fuerteventura apenas bebían, claro, no hay viñedo, pero bueno, bebían poco vino. Pero se goza una magnífica salud. Eso llama la atención, la longevidad y la salubridad de la población campesina. Y claro, explican que hay cosechas de cereales 2 veces al año, el maíz se usa de muy diversos colores, de color rojo, negro y azul, y ya forma parte de la dieta fundamental de la población ya desde el siglo XVII en Canarias, el maíz, básicamente para el gofio. Él llama pan del maíz, pero yo pienso que se debe referir al gofio. Que evidentemente la producción de gofio de maíz era superior a la de trigo, aunque aquí en Tenerife se come más gofio de trigo, en Gran Canaria evidentemente se había desarrollado en todo lo que era la zona del Monte de Dorama el cultivo del maíz de forma extensiva, pero también en Canarias, que además se cultivaba muy bien junto con los chochos en los viñedos y las papas, claro. Los que de él se alimentan, dice, del pan del maíz, que yo pienso que debe referirse al gofio, porque hay un pan de maíz, por ejemplo, en Madeira y eso, pero yo no creo que aquí fuera así, tal como se conoce hoy en Madeira. Los que se alimentan de este pan de maíz, como él llama, no tienen mal color. Habla también de plantas exóticas introducidas, como los plátanos, las papayas, los guayabos, la papa, por supuesto, y también describe el uso que hacen los canarios tanto de hierbas medicinales como de hortalizas. Él, para referirse a la exportación, dice que habían 2 tipos de vino malvasía, uno de primera y otro de segunda. Él entiende que los de primera iban al mercado británico. Todos sabemos que hay distintas variedades de malvasía, está el malvasía dulce, el malvasía seco, pero él no se refiere tanto a eso, sino el grado de, digamos, de conservación en el tonel, ¿no? El de menor calidad era exportado a los hamburgueses y los holandeses. Piensa usted que nosotros teníamos comercio con Hamburgo, de Hamburgo se recibía sobre todo hierro, y por eso también tenemos órganos. Aquí en la Orotava se conservan 2 órganos precisamente traídos de Hamburgo, como hay también en La Laguna, en el convento de las Claras, etc., ¿no? Habla de esa relación de comercio y dice una cosa significativa: el vino de Malvasía puede dar, como el de Madeira, la vuelta al mundo sin ninguna alteración, o sea que no sufre los mareos de los barcos. Ya está diciendo una cosa, que por qué se va a hundir. Dice, el rey de Inglaterra obliga a derechos de cada libra, de cada pipa, 12 libras esterlinas, con lo cual evidentemente beneficia al de Oporto, que está exento de impuestos, mientras que grava extraordinariamente. Era la política de los ingleses de favorecer las relaciones con Portugal, y más después de que en 1690 se descubren las minas de oro prieto en Brasil, y evidentemente Portugal se convierte, hasta prácticamente en nuestros días, en un aliado y una estrecha relación con los portugueses. Fíjense ustedes que Portugal mantiene
todavía hasta la guerra de 1776, la colonia en el Uruguay, la colonia del Sacramento, y no lo hace porque y los españoles solo deciden a declarar la guerra, que curiosamente la hace Pedro de Ceballos, que será el primer virrey del Río de la Plata, hijo del asesinado intendente Juan Antonio Ceballos, porque están los ingleses en la guerra de independencia de los Estados Unidos. Y es cuando conquistan Santa Catarina y después y la colonia de Sacramento intercambian Santa Catarina con las islas de Fernando Po, que eso va a ser un desastre, pero bueno, esto no entra en la cuestión aquí. Pero quiero señalar, por tanto, que ya él está hablando de los síntomas claros de la crisis de la desaparición del Malvasía, que había sido el motor económico del siglo XVII en Canarias. El auge del Arotado, del Puerto de la Cruz, no se explica en el siglo XVII sin ese comercio con Inglaterra, que lógicamente los ingleses vendían solo un 10% de lo que traían aquí. Aquí el resto lo vendían en América, en la América española. Ese era el gigantesco negocio, y por eso Sevilla y después Cádiz estaban todo el día diciendo que Canarias era un centro de contrabando, cosa que era evidentemente cierto. Bien, describe las malas cosechas que hemos dicho de 1720, 21, 22, el huracán del 25 de octubre de 1722, que incluso llevó a navíos hundidos y a casas derribadas y a viñedos arruinados. Hay unas descripciones interesantes sobre la pesca de bajura. Dice que la pesca más frecuente era con caña, con 8 pescadores en una barca con caña en la mano. Describe algunos de estos animales, de estos pescados: el pámpano, que se hace con grandes cañas, las cabillas que servían para alimentar enfermos, las vigas rojas y pardas, la picuda, el peje rey, la sama, el cherne, el abadejo y el mero. Dice que estos últimos sobre todo son abundantes en el sur. Y también el pescado que va a dar nombre a los habitantes de Santa Cruz de Tenerife, los chicharros, que de noche se pesca, y era muy común emplear con fuego en embarcaciones, pero nunca con luna, siempre que no hubiera luna. La pesca de anchoas, de tazartes y de charas, coronas en berbería, porque desde Canarias, particularmente desde Gran Canaria, se va a desarrollar el comercio, la explotación del Banco Pesquero Canario Sahariano, y evidentemente ya se utiliza la salazón. Por eso hay una serie de salinas importantes en Gran Canaria o Lanzarote, para abastecerse de sal para conservar el pescado. Y él señala algo que es evidentemente ampliamente conocido, que es que los canarios van allí, conservan en salazón el pescado, y es la proteína fundamental de los canarios. El pescado salado, lo cual nos explica la continuidad en nuestras tradiciones culturales del pescado salado. Habla también del marisqueo de lapas, de cangrejos, de pulgados, de erizos, de caracoles e incluso de langosta, y dice que los caracoles sirven para tazas para los pobres y otros para planchar y dar brillo a la ropa. Describe también las anguilas en los arroyos, que las describe con un sabor maravilloso. Describe los problemas que tenía el puerto de Santa Cruz, que los navíos tenían que estar de costado porque si no se destrozan. Dice que Santa Cruz tiene 300 casas, calor excesivo, y el camino a la laguna era abrupto. E incluso describe lo que se llama el traslado de familias canarias, por lo que ha sido llamado por los autores erróneamente, pero bueno, esa es mi interpretación, el tributo de sangre, porque el reglamento de 1718, cosa que ya había hecho a partir de la Real Cédula de 1676, cada 1000 toneladas de comercio, los comerciantes, a cambio de la exención del impuesto de la avería, los mercaderes, los propietarios de los barcos canarios, llevaban familias. Y en esta época se estaban llevando familias, y él lo describe, a América, particularmente a Santo Domingo y a Puerto Rico,
que son las zonas donde va la corona española a crear nuevos pueblos, llevando a estas familias para evitar la grave pérdida que había supuesto en 1655 la ocupación de Jamaica y la parte occidental de la española por los franceses y Jamaica por los ingleses. Entonces describe también esto. Con lo cual, ¿qué podemos señalar? Y con esto concluimos. El viaje de Feuillí fue un viaje en un momento clave, importante. Es un viaje que digamos, es el interés por establecer el meridiano en la isla del Hierro, con métodos que evidentemente no eran muy exactos y rigurosos en cuanto a la aplicación astronómica de las medidas, pero que sin embargo es un testimonio de una época de cambio, de transformación, con la dinastía borbónica en el poder tanto en España como en Francia, con un nuevo ambiente cultural y social hacia el racionalismo y hacia la ciencia que se estaba desarrollando, de convivencia e intolerancia religiosa, como pudimos ver con el caso del cónsul. También evidentemente todavía estaba vigente la Inquisición, pero con una tolerancia bastante grande, porque incluso otro de los cónsules ingleses, Pouldon, curiosamente hay una zona de los Realejos que lleva su nombre de la hacienda, incluso tuvo estrechas relaciones con el inquisidor general y financió al único inquisidor general, Bartolomé Benítez de Lugo, que era nacido en las islas, para favorecer la tolerancia religiosa. No en vano, en el puerto de la Cruz se conserva el único cementerio protestante de todo el Imperio Español hasta 1880, que se estableció en Málaga. Por tanto, en esta época, Feuillí nos permite pues, ahondar en la historia natural del archipiélago, en el conocimiento de tanto de las plantas como de los animales, y también en la sociedad de su tiempo, con sus observaciones de carácter histórico, de carácter cultural, de carácter de costumbre, etcétera, que con lo cual, y de las enormes relaciones, como hemos señalado, con las personas con las cuales está, personas de la élite canaria, que ven una vez más el carácter, digamos, cosmopolita de la sociedad isleña, como un francés, pues, como Esteban Prolier, pues, casa a sus hijas con miembros de la élite tradicional, no de las capas medias, de la élite tradicional, nada más y nada menos que el marqués de la Florida, Orotavense, Benítez de Lugo, los Nava Grimón de la Laguna, Marqués de Viero del Prado, o los condes del Parmar. Con lo cual, esto es un ejemplo claro de la sociedad de aquellos momentos, de una élite reformista, pero también de las injusticias sociales de un campesinado que tiene que buscar su futuro en América por la pobreza en la cual vive y la austeridad en la cual vive en las islas. Y nada más. Muchas gracias.